usted, por favor? Ok, ya. Ya estoy grabando. Muchas gracias. Ok, niños, ahora sí comenzamos. A los que fueron las últimas clases al colegio, tocamos el tema de genes, ¿ok? Genética, herencia y todo esto, ¿ok? Esto es continuación. Bueno, ya habíamos visto, todo comienza en la célula. Ya habíamos visto lo que es una célula. Esto sería para las células animales y vegetales, es igual, ¿ok? Ya vimos las partes que conforman una célula. Vimos que lo conforman aparato de Golgi, citoplasma, retículo endoplasmático. Vimos todos los organelos de la célula. Entre todos estos organelos, había uno en el centro muy importante que tienen tanto las células animales como las vegetales, que es el núcleo. El núcleo de la célula es muy importante, ya que dentro de él se encuentran los cromosomas que contienen el ADN. ¿Ok? Bueno, los cromosomas son unas estructuras en forma de X o de Y, literalmente tienen esa forma. Para las mujeres son dos estructuras en forma de X, es XX. Esto, recuerden, se encuentra dentro de la célula. Y para los hombres o los machos de cualquier especie es X y Y. ¿Ok? Tres estructuras. Después, dentro de estas estructuras se encuentra el ADN, que sería esta espiral. Tal vez muchos lo hemos visto en alguna imagen. Esa espiral se le conoce como ADN. A cada segmento de esta espiral se le conoce como un gen. ¿Okay? El gen contiene todas las características de los seres vivos. Digamos, en los humanos, los genes que están en mis células contienen las características para que yo sea moreno, tenga el pelo rizado, tenga los ojos rasgados. Todo esto está dentro de los genes, ¿ok? Dentro de los genes, si vemos estas líneas que las puse en color rojo y color azul, se conocen como aminoácidos. Hay 4 tipos de aminoácidos, que es adenina, guanina, timina y citosina. ¿Okay? Eso lo van a ver más a fondo cuando estén en química en tercer grado. Pero bueno, aquí lo importante y a grandes rasgos es que el ADN que se encuentra dentro de los cromosomas es lo que nos va a definir nuestras características físicas. ¿Okay? Los cromosomas también se conocen como bastones o cromosomas sexuales. Niños, estoy escuchando un poco de ruido. Les voy a apagar los micrófonos, ¿ok? Estoy escuchando mucho ruido. Sí. Estoy escuchando ruido, niños. Profe, apáguenlo. ¿Mande? Apáguenselo a todos, profe. Y es lo que voy a hacer mejor. Sí, profe, ya apáguenselos a todos mejor. Niños. ¿A quién le puedo decir? Y hay una pero sí tengo que mandar, pero es de aquí. ¿Y si hablamos? Si puedes apagar tu... Gracias. Listo. Creo que ya, ¿no? Va. Ok, niños. Regresamos. Tenemos el ADN, ya les había comentado. ¿Para qué otra cosa nos sirve el ADN? El ADN que tenemos en nuestra célula. Para las ciencias forenses, determina la identidad de las personas. En otras palabras, o sea, todas las personas tenemos un ADN o una combinación exacta de ADN distinta, ¿ok? Cada persona tiene una distinta, al igual que nuestras huellas digitales también sirven para identificar a cada persona. En los únicos casos que podría ser igual el ADN es cuando hay gemelos idénticos, realmente idénticos. En ocasiones podemos ver a personas gemelos que se pueden parecer mucho físicamente, pero hay algunos pequeños rasgos que los hacen diferentes. Y con esos rasgos, su material genético no es igual. Tienen que ser exactamente iguales y son casos muy
muy extraños o muy poco probables que existan. ¿Ok? Bueno, otro punto que vamos a tocar con respecto a la herencia, que es el tema de hoy, son las células sexuales. Ya hemos visto cuáles son las células sexuales, tanto del hombre, que es el espermatozoide, y de la mujer, que es el óvulo. Cada una de estas células contiene 23 pares de cromosomas, o sea, tiene 23 X o Y, dependiendo. Si es el caso del hombre o el espermatozoide, va a tener cromosoma Y. Si es en caso de la mujer, solo tendrá cromosoma X. Ahora, ¿por qué es importante aquí? Si ven si ven en esta parte, dice el padre determina el sexo. ¿Ok? El macho o el hombre, el padre, como quieran decirlo, es el que va a determinar si su hijo va a ser hombre o va a ser mujer. Y no significa que lo va a decidir o que si él piensa que va a ser así será. No, ok. Es totalmente al azar, pero sí lo determina el cromosoma del hombre. ¿Por qué? Por lo siguiente. Les mencioné, el espermatozoide tiene cromosoma X y Y. Y el de la mujer tiene 2X. Entonces, al unirse, obviamente ya vimos lo que es la fecundación. Cuando un espermatozoide entra en un óvulo o llega a un óvulo, va a mezclar los cromosomas. Sus 23 los va a mezclar con los 23 del cromosoma de la mujer. Entonces, la mujer va a aportar una X. Ya sea esta X o esta X, cualquier cromosoma X lo va a aportar, pero solo puede dar X. No puede dar otra combinación, porque no tiene Y, obviamente. En cambio, el hombre, si aporta su cromosoma X, ¿qué es lo que va a pasar con su descendencia o con su hijo? Que va a ser mujer, obviamente, porque va a tener 2 cromosomas X. Pero en cambio, si el hombre o el espermatozoide del hombre contiene el cromosoma Y es el que aporta en la unión, ¿qué va a formar? Obviamente va a formar a un hombre que va a tener cromosoma Y y X. ¿Va? No creo que haya mucho problema. Hay algunos casos extraordinarios donde se puede haber una malformación en los cromosomas. Puede tener el cromosoma Y, puede estar un poco más largo de un extremo. Puede tener esta simple extremidad, o sea, simple patita, como lo quieran ver, o brazo, que se le conoce, un poquito más largo. ¿Qué es lo que pasa? No lo va a completar como una X total, entonces por lo tanto no va a poder ser biológicamente mujer, pero también está un poquito más desarrollado. Es cuando ya habíamos visto los casos de hermafroditas, que es cuando tienen unas cuantas características biológicas desde nacimiento de ambos sexos. ¿Okay? Esto con respecto a la herencia del sexo biológico. Pero también puede causar algunas enfermedades. El hecho de que tengan un cromosoma más desarrollado o que pueda aportar más cromosomas. Si aporta 2 cromosomas y uno, también puede ser alguna malformación o alguna problemas de nacimiento. ¿Okay? Bueno, no son muy comunes, pero podría pasar. Va. Todo esto se los voy a volver a explicar un poco con una imagen es una imagen que está en su libro en la página 154. Igual se las voy a transmitir y les voy a ir indicando. Es más o menos lo que vimos aquí, solamente que un poco mejor hecho los dibujos y todo. Entonces, les transmito eso. Esperen. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Les voy a transmitir una imagen, niños. Enseguida las transmitimos.
Esto. Ok. Estamos viendo esta imagen, esta infografía. Es básicamente lo que les acabo de explicar en el pizarrón, un poquito más gráfico con las imágenes. Por ejemplo, todo comienza en esta parte. Si pueden ver en el centro, en el círculo que dice núcleo, es el núcleo de las células, ¿ok? Donde se encuentran los cromosomas. Ese sería un cromosoma X, ¿ok? Esa sería la forma real que tiene un cromosoma X. Dentro obviamente las células, pues se encuentran en nuestro cuerpo, como viene en esta parte. Están las células, dentro del núcleo está el cromosoma. Después, si nos vamos a esta otra parte de la imagen, como ven, esta X enorme que vemos aquí será el cromosoma X, que lo tienen tanto hombres como mujeres. Y si ven aquí en el círculo, nos da una ampliación donde está todo una maraña o todo enredado. Esta línea la seguimos y es el ADN, ¿ok? Tenemos el ADN en esta parte. Por aquí viene la medida, que son 2 nanómetros, ¿ok? Después vamos a ver escalas de medidas para saber cuánto es 2 nanómetros, pero eso obviamente es microscópico. Ya les había mencionado, donde viene aquí la TCAG, se ha mencionado que las líneas son aminoácidos, que es timina, citosina, adenina, guanina. La combinación de estos aminoácidos, si mezclamos timina con citosina, o timina con guanina, o adenina con citosina, la combinación de estos aminoácidos es lo que genera nuestras características físicas, ¿ok? Se conocen como aminoácidos o bases nitrogenadas, como aquí lo dice en su infografía. Bueno, esta combinación que nos va a dar toda nuestra expresión genética. No solamente el color de nuestros ojos, el tipo de nuestro cabello, nuestra estatura, no solamente ese tipo de cosas, sino interno en nuestro cuerpo también va a expresarse, ¿ok? Nuestra resistencia en los huesos, nuestro tipo de sangre, obviamente cabello, vello, todo esto. Todo esto también lo va a generar. Lo va a generar la codificación o la combinación que va a tener el ADN. ¿Ok, niños? Entonces, técnicamente, si igual también tienen alguna dudita, pueden leer esta infografía. Es lo mismo que les expliqué ahorita. Está en la página 154 de su libro de texto. Otra cosa importante. Aquí podemos ver. Dice, los seres humanos, en la parte de abajo está el dibujo de un humano. Y abajo dice, los seres humanos, 23 pares de cromosomas. Ya había mencionado que cada espermatozoide o cada óvulo tiene 23 X o 23 XY en el caso de los hombres. Esto aplica solo para los humanos. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo, perdón. El ejemplo, aquí en la lechuga dice que tiene 9 pares de cromosomas, ¿ok? Tiene menos. No recuerdo bien el dato, pero esto no tiene nada que ver con que los humanos tengamos más, las plantas menos, no. Por ejemplo, las moscas son los que tienen más número de cromosomas, o algunas especies tienen más de 100 pares de cromosomas, entonces no tiene nada que ver. Recuerden, la herencia, los cromosomas, todo esto se hereda en cualquier ser vivo. Puede ser un humano, una planta, un insecto, un hongo, una bacteria. En cualquier ser vivo se hereda, ¿ok? Tenemos herencia genética. Bueno, volvemos al pizarrón un poco. Listo, niños. ¿Ok? Otra cosa. Obviamente, esta parte de los genes, tanto en hombre como en mujer, vuelvo, son 23 pares. El último gen es el que va a delimitar si es hombre o es mujer, el X o el Y.
se le conoce como un mapa génico. Ahorita vamos a ver un ejemplo, igual se los voy a transmitir. Me siguen mandando mensajes. Uy, no me gusta que tengan el micrófono apagado. Profe, que si mete a Ana Sofía. ¿Hasta qué hora? Ya se acabó la clase. ¿Cuánto falta? Ya se va a acabar. Ahorita lo checo para agregarlo. Como en 11 minutos o en 10. Sí. Ok, niños. Por ejemplo, aquí tenemos... Oye, pero no aparece como si estuviera solicitando Ana Sofía. No, no aparece, de hecho. Que intente entrar porque no me está pidiendo acceso. ¿Ok? Bueno, regresamos, niños. Aquí tenemos una imagen de lo que acabo de explicar. Podemos ver a la mujer en color naranja que tiene 2 cromosomas X, al hombre un cromosoma X y Y, que va a heredar. Acá en la tabla tenemos que los normales cromosomas en una persona son 46. En las células sexuales, el espermatozoide en el óvulo tenemos 23. Al unir los 23 de cada una de las personas, se van a formar los 46 cromosomas. ¿Ok? ¿Qué se refiere al cigoto? El cigoto no es nada más que el cúmulo de células que se empiezan a dividir cuando se crea un nuevo organismo, un nuevo bebé. ¿Ok? Recuerden que se va a unir el espermatozoide y el óvulo y va a entrar en reproducción asexual. O sea, se van a empezar a dividir las células. Cuando comienzan a dividirse las células, se le conoce como cigoto, a esa masa de células. Ahí ya va a haber 46 cromosomas. ¿Ok? Aquí tenemos el mapa génico. ¿Ok? Pues lo mismo, en la primera parte, en la primera sección, si se dan cuenta, en el último par de cromosomas que están cerrados en un círculo, tenemos X y Y. Esto se refiere, o esto indica que este cromosoma, este juego de cromosomas, van a ser de un hombre, y del lado contrario, tenemos XX, significa que va a ser de una mujer. ¿Ok, niños? Bueno, leemos esto. Esta parte ya. Regresamos a la cámara. Bueno. Bueno, ya nos quedan 10 minutitos. Perfecto. Alcanzo a concluir y a decirles cuál será su actividad. En conclusión, niños, aquí niños, tomen una captura de pantalla, por favor, para poder borrar. Tomen una captura de pantalla. No creo que la habían alcanzado a anotar. Tomen una captura y para poder borrarlo, ¿ok? Pues yo creo que yo también voy a tomar una por si acaso. Listo. Ok. Bueno, niños. O sea que no le alcanzó a tomar la captura, me la solicita y yo tomé una fotografía ahorita. ¿Ok? Sí. Bueno, en general, niños, la herencia, la actividad o la herencia es lo que se va a transmitir cuando se encuentra, digamos, si nuestros papás tienen unas características, en mi caso, mi mamá es morena, es alta y tiene el pelo rizado, ¿ok? Esos serían los genes que se encuentran en el ADN. ¿Okay? Serán los genes de mi mamá. Pero el caso de mi papá es lo contrario. Mi papá es más bajito, es más blanco y tiene los ojos verdes, ¿ok? También se encuentran esos genes. Y estas dos combinaciones de genes están en mí, ¿ok? Las dos combinaciones. Aunque yo no tenga los ojos de color verde o yo no sea más blanco de piel, igual en mis genes se encuentran estos, o en el genotipo.
Si yo llegara a tener un hijo, puede que mi hijo tenga los ojos de color verde, porque en mis genes está ya esa información, aunque yo no la expresé. Aquí donde vemos, si yo no expresé este gen, se llama un gen recesivo, cuando no se expresa. Y si yo, en mi caso, que se ven los genes de mi mamá, moreno, ojos cafés, ese es un gen dominante, el que se expresa. Tenemos los genes, y cuando ya se expresa, se le llama fenotipo. A todo lo que vemos de nuestro cuerpo es el fenotipo. ¿Qué, niños? Bueno, será como un poquito en conclusión sobre los genes. Vamos a anotar aquí. Sería dominante y recesivo. Y los que se expresan son los fenotipos. ¿Okay? Es lo que vemos físicamente. En mi cuerpo tengo genes o el genotipo de mi papá y de mi mamá a la vez. Tengo los dos. Pero los que se expresaron son los fenotipos. ¿Ok? Solo se expresó en mi caso, solo los genes de mi mamá. ¿Ok? Bueno, niños. Eso sería como en conclusión. Ahora ya nada más les... Gerardito estaba solicitando permiso. A mí no me aparecía. A mí me parece Bueno. que una manita. La maestra Diana, ¿dónde dice maestra Diana? Ah, ok. Sí, adelante. Pueden encender sus micrófonos. ¿Tienen alguna duda, niños? Adelante. Si alguien tiene alguna duda, puede encender su micrófono. Maestro, ¿Sí? los animales pueden ser hermafroditas. Sí, también hay en el caso de los animales, si son hermafroditas o tienen alguna otra malformación, por selección natural tienden a matarlos o a no dejar que se sigan reproduciendo. Por eso hay muy pocos de estos casos. ¿Okay? Pero sí lo hay, de todos modos sí hay. O puede haber unos que no se pueden reproducir, como es en el caso de los híbridos, que no se pueden reproducir, ya que no tienen ningún aparato reproductor, no tiene nada, ¿ok? ¿Alguna duda, niños? Profe, ¿Mande? los hermafroditas, sus genes van a ser igual de así como ellos. O sea, también van a ser hermafroditas o cómo? O de, ¿Cómo como ellos? Ellos no se pueden o reproducir. sea, ok. ¿Cómo? Esa era mi duda. Sí, ellos no se pueden reproducir. Los hermafroditas por lo general no se pueden reproducir. ¿Ok? Bueno. Recuerden, el tema, la tarea va a ser la página 27 y 28 de su cuadernillo. 27 y 28. ¿Cuándo se lo entregamos? Para la siguiente clase, o sea, el lunes antes de las 11:40. Tarea número 2. ¿Y se lo puede entregar desde antes, profe? Claro. 27 y 28. Cuadernillo de evidencia. ¿Qué, niños? Las dos páginas las pueden contestar totalmente con lo que vimos hoy. Si tienen alguna dudita o no recuerdan un pequeño dato, lo pueden checar en la infografía de la página 154 de su libro de texto. Ahí tal vez les recuerde un poquito de lo que vimos y con su apunte. Recuerden, me tienen que mandar el apunte del esquema que puse aquí en el pintarrón, la infografía y las dos páginas del libro. Esa sería la actividad que me tienen que mandar. En asunto, pues tarea 2 o actividad 2 le ponen. Si alguien tiene una duda, adelante, me las pueden ir haciendo. Si no, y ya notaron. Ok, los que ya notaron todo, ya tienen todo bien. Si gustan, pueden irse preparando para su siguiente clase. Pueden desconectar. Bye, los quiero. Profe. ¿Era dominante y qué? ¿Era dominante y el otro? Dominante y recesivo. Los que se pueden ver son los dominantes. Si tú te pareces más a tu mamá,
los genes de tu mamá fueron los dominantes y los de tu papá los recesivos. Los que no se Bueno. pueden, no se ven. Cámara, chavos. Nos vemos, Gus. Adiós, Maestro, peruanos. oiga, También. Dime, Emiliano. no sé si sea el único que le pasa, pero cuando desactivo el micrófono para hablar, ya no escucho igual. Se escucha más bajito. Sí, Ah, ok. ¿Alguien más le pasa eso, niños? No. No. Bueno, igual, niños, a mí realmente no me molesta que tengan el micrófono prendido. Al contrario, siento un poquito más de interacción y me gusta. Pero hay que intentar estar callados en las siguientes clases para poder mantener los micrófonos prendidos, ¿ok? ¿Va? Sí. Para que no haya ese tipo de problemas con algunos compañeros. Sí, profe. Sí. Va. Adiós, profe. Nos vemos. Nos vemos, Mari. Gracias, Mari, Adiós, por profe. ayudarme con la grabación. Nicole. Adiós, profe. Está bien, está bien. Gracias, Bonito Mari. día. ¿Se aprendió, Mari? También le voy a revisar la tarea a usted. Bueno, a ver si se graba bien. Quiero la tarea, la mando a correo. Ok, ok. ¿Ok? La tarea, niños, recuerden, es para el lunes. No, ¿tenemos clase el lunes o el martes? El martes, perdón. La tarea para el martes. El martes 12. Antes de las 11:40 AM. ¿Qué, niños? Sí, Va, creo que ya nomás está Emiliano aquí. otra vez creo. Ah, no, también está Luis David. Ah, hola, Luis David. Luis David, si entraste un poco tarde a la clase, ahorita en un rato más subo la clase a YouTube y ya me mandas un mensaje, perdón, por WhatsApp para pasarte el link. ¿Va? Lo demás creo que todo bien. Ya ni habla Luis David, profe. No, sí hablo. No he escuchado su voz en todo este tiempo. Y en clase, David, ya le estás. ¡Qué ole! O sea, me da gusto verte, David. Me siento desesperado. ¿Y ahora quién manda a su lugar a sentarse? Nah, profe. Ay, ya te extraño, David. Ya los extraño a todos. A David. Ahí me mandas un mensajito, David, para mandarte el link por si entraste un poco tarde. Profe. Y no te preocupes. Bueno, niños.